La femme fatale. Esa mujer misteriosa, inescrupulosa y seductora, cuyo encanto lleva a los hombres a situaciones peligrosas, trágicas o incluso su destrucción. Su principal arma suele ser la seducción y el sexo, sin mencionar el poder que suele obtener con estas mismas herramientas. Primero quiero decir que lo que entendemos hoy en día como la femme fatale, para mí es un arquetipo de mierda. Este término que ahora normalizamos como la mujer seductora capaz de lograr cosas pisando cabezas masculinas, tiene acepciones en los distintos tipos de mentalidad machista que han evolucionado con los siglos, y varias figuras emblemáticas de los mitos y las historias antiguas terminan siendo historias sacadas de contexto o por el contrario están demasiado cargadas de su contexto e incluso han sido deshumanizadas, como han sido los casos de Medea, Cleopatra, las sirenas, Medusa, Elizabeth Bathory, la Mata Hari, Pandora, entre miles y miles de otras. Pensemos que en el pasado, y tristemente algunas personitas aún piensan así, las mujeres eran menos que los hombres, apenas la costilla de Adán. Y como leí en un comentario muy interesante que dejaron en mi video anterior, la mujer se debe al hombre, porque el hombre se debe a Dios. Tú sabes, esas cosas jerárquicas naturales de la vida. Los pingüinos crían a sus bebés entre las patas, los gatos maullan y las mujeres se deben a los hombres y los hombres a Dios. Claro que sí, campeón, así mismo dijeron los apóstoles. En cualquier caso, al tener en cuenta la poca percepción que se tenía de las capacidades femeninas, se le suma esa idea tontísima y que muy agradablemente está quedando en desuso de al hombre le cuesta controlar sus instintos. Y cual vampiro, la femme fatale podía usar casi lo único que podía derrumbar la superioridad masculina, la seducción. Porque ese talón de Aquiles, el deseo, era la única arma entendible que una mujer podía tener ante las limitadas creencias de aquellas épocas. Por eso cuando vemos referencias cada vez más antiguas, por ejemplo en el cine o en la literatura, notamos lo extraño que era ver una chica fuerte en el sentido literal, que blandiera una espada, que usara una pistola, que ganara una guerra. Una Sarah Connor o una Ellen Ripley no estaban ni de cerca de ser comunes. Por el contrario, mientras más al pasado seguimos yendo y exploramos mujeres poderosas, más nos encontramos que, uno, son escasas o su destino casi siempre era perecer o apartarse de ese mundo de hombres, como fue en el caso de Atalanta o Pentesilea, ambas guerreras en la mitología griega. Mientras que, vampirescamente, las mujeres sí han sido tomadas como capaces de lograr lo que quieren, siempre y cuando sea con ese mismo punto fuerte sobre las debilidades hombrecísticas, ya que ese mismo pensamiento se ha instaurado hasta nuestros días, aunque mutado, donde ahora es más común verlo como empoderamiento femenino, pero sigue siendo una representación de mujeres poderosas que usan sus encantos para lograr metas, como si esos encantos fueran lo único que tienen las mujeres. Por eso hoy, en esta cocina caótica, hablaremos sobre la figura de la femme fatale, de dónde viene, y de mujeres emblemáticas y en algunos casos malinterpretadas, e incluso su nombre manchado en la historia, como es el caso de Medusa, Lilith y Eva, y, la que sinceramente más me fascina, Elizabeth Bathory. Porque a pesar de todo lo que siempre creí de su historia como vampiresa loca despiadada, comparable a Drácula, terminó teniendo un plot twist bastante interesante y hasta protofeminista. Y todo esto desde el punto de vista de distintos arquetipos asociados a las mujeres, que de alguna manera terminan siendo fatales. Orígenes. El arquetipo de la mujer fatal existe prácticamente desde siempre, donde figuras mitológicas como Ishtar, las sirenas, Afrodita, ya enseñaban a las personas lo peligroso que podía ser una mujer con poder, sobre todo si tenían el control de su sexualidad y el don de la seducción. Y me quisiera detener un momentito en esto del peligro de la mujer con poder. Ahora quiero decir que es totalmente cierto, pero a la vez a medias, porque creo que cualquier persona con poder es muy peligrosa, así que por supuesto que las mujeres con poder serían peligrosas, como los hombres con poder actualmente también son peligrosos. Pero desde la tonta perspectiva en las incapacidades que tienen las féminas de autorregularse, solo se resaltó el peligro de las valleyes teniendo poder, otorgándole durante siglos el poder casi exclusivamente a los hombres. La femme fatale, por otro lado, ha sido una figura persistente en lo que conocemos de la humanidad civilizada, aunque no con ese título que surgió muchísimos siglos después. La forma de mostrar esta mujer poderosa y sexual ha sido muy variada dependiendo de la cultura que lo enseñara y la época.
Y esto es bastante lógico, ya que la percepción, maltrato e incluso dominio que se ha tenido hacia las mujeres ha variado muchísimo de comunidad en comunidad, incluso siendo de la misma zona. Por ejemplo, si hablamos de la antigua Grecia en su totalidad, el trato que tenían las mujeres espartanas era completamente diferente al que tenían, por ejemplo, las mujeres troyanas o tebanas. Y era aún más diferente si lo llevamos a otras culturas, como por ejemplo la japonesa, la egipcia, la mongola, la vikinga o cualquiera, donde en algunas podían las mujeres casi tener los mismos derechos que los hombres, y muy importante recalcar el casi, mientras que en otras estaban reducidas a ser fábricas de bebés y sirvientas. Sin ir muy lejos y volviendo a los griegos, Afrodita no era una diosa de guerra, aunque sí se involucrara en ella. Sin embargo, sus orígenes vienen inspirados de diosas más antiguas y definitivamente guerreras como Inanna o Ishtar. Y aún así, en Esparta había un culto a una Afrodita Areia, epíteto de Ares, y por ende de guerrera. ¿A qué voy con todo esto? El título de femme fatale va a depender muchísimo del nivel de tolerancia hacia el poder en las mujeres que tenga cada cultura, por lo que es bastante probable que tu definición de femme fatale sea un poco diferente a la mía y a la de los mongoles y a la de tu vecino católico. Pero lo que siempre va a persistir en este arquetipo es el poder sensual capaz de dominar. Después podrá tener más rasgos que variarán, pero en esencia se trata del peligro que representan las mujeres con poder para los hombres. Lilith y Eva. Hablaré de ambas en conjunto, ya que las considero polaridades diferentes de un mismo arquetipo, la mujer primordial, sin dejar de ser fatales para el único hombre del mundo. Lilith es una figura altamente conocida proveniente del folclore judío, que a su vez se adoptó del Lilitu de la cultura mesopotámica. Muy rápidamente te contaré que en el Tanaj se habla de Dios creando a Adán y a Lilith en igualdad de condiciones. Adán se puso súper berrinchudo porque quería que Lilith le hiciera caso y fuera menos rebelde. Lilith simplemente quería que Adán dejara de hinchar las pelotas y al no llegar a ningún acuerdo, Lilith se fue. Adán se quejó con Papá Dios, quien fue a decirle a Lilith que su hijo favorito siempre fue Adán y que por eso iba a escuchar los reclamos de él y no los de ella, y que si ella no hacía caso y no se sometía a lo que Adán quería, sería madre de demonios, desgraciada, y sufriría por desobediente el resto de su vida y bla 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 bla. Y Lilith dijo: pues jódanse todos, acabo que yo puedo ser mi propia hija favorita, puedo fundar mi propio cielo con mujerzuelas y demonios, y esa relación con Dios y con Adán se rompió en muy malos términos. Adán se puso tristico porque pobrecito ahora estaba solito y le pidió a Dios que creara a otra, pero que fuera por favor mucho más fácil de llevar. Por lo que en conclusión salió Eva, quien parecía ser mucho más boluda. Al punto de, imagínate, se dejó seducir por una serpiente. Y después la muy malvada y boluda sedujo a Adán también, para que éste comiera el higo prohibido. Otra vez la mujer que Dios le dio a Adán para que se entretuviese, lo había jodido. Es que definitivamente el problema son las mujeres. Dios las hace dañadas de fábrica según las religiones. Como Pandora, la primera mujer según los mitos griegos, y portadora de todos los males para el hombre. Y no digo hombre como humanidad, jamás me van a escuchar decir hombre para decir humanidad. Estoy hablando del hombre, como hombre. Pero en fin, volvamos a contextualizar la situación. Eva se plantea como un prototipo de mujer ideal, sumisa, calmada, compañera, la costilla de su acompañante. Sin embargo, aún así, incluso siendo lo que Adán deseaba que ella fuera, sigue siendo manchada con la fatalidad. Todo termina siendo culpa suya por dejarse seducir por la serpiente y a la vez seducir a su hombre, que pobrecito, tiene cero fuerza de voluntad, y eso también es culpa de Eva. Ella seduce a Adán para comerse el fruto. Es decir, el tipo quería ser el que mandaba, pero no es capaz de ponerle límites a la única mujer en el mundo para él, que sí, además, se deja mandar. Es decir, este tipo le reclama a Dios que él quería ser el que mandara en esa zona, pero el muy boludo se deja seducir en una huevonada muy poco sabrosa como es comerse un higo, y eso también es culpa de ella, porque pues él quería dominar, pero él no sabe poner límites a la que se deja dominar. En fin, en esta situación se nos muestra en partida doble que las mujeres joden hombres. Una, porque no se deja dominar y prefiere ser madre de demonios antes que sometida.
Y la otra, porque en su inocente y tierna ingenuidad es muy fácil de convencer por malandros o serpientes. Y a la vez, tan linda y pura que se le ve, ¿qué hombre podría decir que no a esa carita de ángel? No es culpa del hombre que cae en la tentación, sino que la mujer tiene ese yo no sé qué capaz de seducir tarados. Espero que no sea necesario que aclare que es sarcasmo, pero por las dudas aclaro que es sarcasmo. Finalizando, Lilith y Eva parten de un mismo relato y terminan siendo una manifestación dual del mismo concepto, la mujer. Pero no cualquier mujer, sino la mujer del hombre. Desde el terror o desde la extrema sumisión, ambas son símbolos del caos, el que se ve oscuro y dispuesto a cortar cabezas y el que se ve aparentemente ordenado y cuidador. Por ende te hace bajar la guardia, pero a fin de cuentas sigue siendo incapaz de escapar de su naturaleza destructiva. Adán, como representación de los hombres, está y están condenados a padecer a sus mujeres. Y pequeño inciso, por favor, detente a admirar estas obras. Aquí, la serpiente tiene la cabeza de Lilith. Es decir, en todo el relato se termina transformando o volviendo a esta perspectiva como que son las únicas dos mujeres del mundo confabulándose para joder al único hombre del mundo. Medusa. El mito por el que es más conocida Medusa viene de las Metamorfosis de Ovidio en el siglo I después de Jesús, donde ella, siendo una increíblemente bella sacerdotisa de Minerva, el equivalente a Atenea para los romanos, es abusada por Neptuno en el templo de la diosa, quien se indignó mucho más porque le ensuciaron el piso que por el abuso perpetrado a su sacerdotisa, condenando a Medusa por haber sido ultrajada en vez de hacer algo en contra de quien la ultrajó. Ese concepto estúpido de los hombres no controlan sus instintos viene de épocas bastante antiguas, como podemos notar. Pero algo que no se tiene en cuenta en este mismo mito, y que a mí particularmente me parece muy importante, es el hecho de que esta versión la escribe el romano Ovidio, quien es bastante conocido por reinterpretar los mitos, dándoles un toque novelesco y moralizante, a menudo transformando a los monstruos en las víctimas. Ovidio también trata a los dioses con ligereza, ironía e incluso burla e irrespeto en sus relatos. Los representa como personajes dramáticos, a menudo motivados por la lujuria, la ira, el capricho y los celos, por lo que está muy lejos de la imagen de las deidades solemnes, que mayormente eran correctas y que se promovían en época tanto romana como griega. Esto sugiere que su respeto literario por los dioses era mínimo. Y esto también se debe a que utiliza las narraciones como crítica política al poderío de los gobernantes, y como estos eran injustos al tener demasiado poder. Ovidio terminó convirtiendo al monstruo en víctima, pero también en femme fatale, porque el poder de petrificar a quien la viera la hacía temida por su poder, cuando antes había sido venerada por su belleza. Ahora que ya le dimos contexto a esta narración, contar que Medusa, al igual que muchas figuras femeninas del pasado, fueron femme fatalizándose a medida que más mano le metieran a su historia, como también pasó con la Esfinge, por ejemplo, pero no me voy a detener ahí. Medusa ha tenido acepciones ligeramente diferentes según quién y cuándo se narrase, cosa bastante normal en la antigua Grecia a lo largo de la historia, pero específicamente en la antigua Grecia, donde habían chorrocientas versiones de una misma historia. En este caso, el mito primordial de Medusa, en la Teogonía de Hesíodo, habla de ella como una de las tres gorgonas, todas monstruosas de nacimiento, hijas de deidades marinas primordiales, con la diferencia de que Medusa era la única mortal. La cualidad de seducción en esta narración no existe, y de hecho, ahí sí la relacionan con Poseidón/Neptuno, al que llaman el de azulada cabellera. Aunque no podemos asegurar que sí fue un acto consensuado, dando el contexto de poder de Poseidón sobre una mortal, tampoco se nombra que haya sido un abuso, ni se le sugiere. La cita va así. Forcis y Ceto parieron a las gorgonas que viven al otro lado del ilustre océano, en el confín del mundo hacia la noche, donde las Hespérides de aguda voz, Esteno, Auríale y la Medusa desventurada. Esta era mortal y las otras inmortales y exentas de vejez las dos. Con ella sola se acostó el de azulada cabellera en un suave prado entre primaverales flores. Otro escritor que habla de Medusa es Homero en la Ilíada y en la Odisea.
donde la gorgona aparece como un amuleto aterrador conocido como el Gorgoneion, que está colocado en el escudo o égida de la diosa Atenea o Minerva para los panas romanos, y a veces en el escudo de Zeus también. Su rostro, el de la gorgona, era un símbolo apotropaico, es decir, que ahuyenta el mal o al enemigo. En este caso vemos la relación que tiene con Atenea como un símbolo de protección. 0% sensual ni aplanadora de hombres, más allá de los guerreros en batalla, quienes eran circunstanciales porque difícilmente las mujeres iban a ir a la guerra. Por lo que, en realidad, Medusa ni siquiera entraría en la categoría de femme fatale como se le ha instaurado gracias a esa supuesta seducción que empiedrece hombres. Medusa sí puede ser mostrada como una mujer fuerte y poderosa, pero yendo a su mito original, su motivación no está en llegar a ningún lugar pisando a nadie. Por el contrario, el hecho de que sean hombres con quienes pelea sería también algo circunstancial, porque como dije antes, difícilmente las mujeres fueran a enfrentar monstruos. Elizabeth Bathory. La popularmente conocida Condesa Sangrienta es uno de esos casos de difamación y calumnias que han trascendido a la historia de manera muy popular, al punto de cambiar por completo la realidad. Elizabeth Bathory, mejor conocida como Elizabeth Bathory, fue más o menos el equivalente a Elon Musk en cuanto a los millones, el poder y los haters. Fue una noble multimillonaria húngara de una de las familias protestantes más poderosas e importantes de la nobleza, incluso teniendo más dinero e influencias que muchos reyes, en una época donde la crueldad y las traiciones eran el pan de cada día para los nobles, que con tal de ascender eran capaces de pisar a quien fuera. Ella fue educada de manera excepcional para la época y para ser mujer, ya que no solo era raro que se educara tan prolíficamente en idiomas, política y estrategia a mujeres, sino que incluso muchos hombres nobles eran analfabetas. El nivel de poder del apellido Bathory era tal que Ferenc Nadasdy, el esposo de Erzsébet, al casarse con ella, adoptó el apellido de su esposa, que era muchísimo más importante. Y quiero decir que esto era una acción extremadamente poco común. Con el tiempo y al tener que encargarse de múltiples cosas a nivel de gestión de su imperio, Elizabeth razonó lo que todas hemos razonado en algún momento. Porque ha existido en casi todos los momentos históricos y en casi todas las partes del mundo un sometimiento y una desigualdad tan grande hacia las mujeres. ¿Por qué las mujeres no pueden estudiar filosofía como los hombres? ¿Por qué no pueden administrar territorios como los hombres? ¿Por qué no pueden debatir en públicas asambleas como los hombres si nuestras mentes son iguales como creo que son? Entonces, estas limitaciones son artificiales y pueden ser superadas. Y por favor, Pablo, no te ofendas. No estoy hablando de ti, ni ningún hombre menos, ni ningún hombre más. Solamente estoy hablando de una carta que se escribió por los 1500. Sé que esta época es definitivamente la mejor época que hemos experimentado las mujeres, pero aún existen situaciones como las de Afganistán, así que aún queda trabajo por hacer y quejas que manifestar. Pero volviendo, y en cualquier caso, Bathory empezó una revolución literaria protofeminista en sus millonarios aposentos con sus millonarias amiguitas, donde se tomó a pecho lo que ella misma pensaba y empezaron a dar clases en su castillo a mujeres nobles en temas absolutamente ajenos para mujeres que estaban limitadas a parir y tejer, que era a lo que estaban acostumbradas. En este caso se les enseñó estrategia militar, política, historia, idiomas y cualquier cosa útil a la que usualmente se le prohibía acceder, y que en este caso, el de mujeres con poder, podía hacer tambalear el status quo. Volviendo. A los 44 años de Erzsébet, su esposo murió de una enfermedad muy rara, lejos de casa como era lo usual. Y como he repetido un poco, que las mujeres tuvieran poder era muy raro y no muy bien visto, por lo que su esposo no tuvo una mejor idea que en su testamento entregar el cuidado legal de Erzsébet y de sus hijos al imbécil salame amigo suyo llamado George Thurso. Porque 44 años era medio adolescente para estos estúpidos, por lo visto. Colocando así el primer clavo en el ataúd de su esposa, ya que con la muerte de Ferenc Nadasdy empezaron a correr como la pólvora rumores convenientes contra Bathory que llegaron hasta el rey, quien le encargó al mismo Thurso investigar. Quien se suponía que debía estar a cargo legal de Bathory y velar por sus intereses, realmente tenía intereses opuestos a los de ella. Su hijo, por ejemplo, podría heredar Transilvania si no lo heredaba el hijo de Elizabeth.
Y este viejo de mierda aprovechó la situación ventajosa en la que estaba para, con muchísima probabilidad, incriminarla en algo que no ocurrió. Le acusó de haberla agarrado infraganti torturando a una niña y ofreció el testimonio de 50 personas presentes en el acontecimiento. Y la razón por la que digo que probablemente sea mentira y simplemente no lo aseguro es porque no estuve allí. Pero con un 99% de probabilidades de seguro que haya sido, es por las siguientes razones. Primero, las acusaciones que lograron que esa investigación se llevara a cabo fueron rumores de terceros o de cuartos. Nada más, nadie directo. Es decir, mi primo me dijo que una vez su hermano le comentó que tal vez vio. Nada directo, insisto. Segundo, estas supuestas muertes solo fueron confesadas bajo terribles torturas hacia los sirvientes de Elizabeth, que supuestamente eran cómplices. Pero vale destacar, y es un detalle muy extraño, es que todos confesaron casi al milímetro el mismo discurso, lo cual indica un discurso en base a torturas. Para nada, porque después de haber confesado, los mataron. Tercero, los supuestos 50 presentes que agarraron infraganti a Elizabeth y declararon en su contra tenían o deudas con Turso, o eran sirvientes de Turso, o tenían alguna disputa territorial con Bathory, o les caía mal Bathory, o no querían que los Bathory siguieran teniendo tanto poder, o les molestaba que las mujeres fueran las que tuvieran el poder. Mejor dicho, las mujeres en plural suena ganado, la única mujer con posibilidad de tener tanto poder en ese momento, Elizabeth Bathory. Cuarto, como les había comentado, el rey, quien había solicitado esa investigación, le debía muchísimo dinero a Elizabeth, por lo que al condenarla, ¡wow!, mágicamente desapareció esa deuda. Y quinto, pero no menos importante, nunca se le permitió tener un juicio donde defenderse. Además de que la razón por la que la conocemos como una vampira chupasangre loca, ni siquiera se nombró en nada que tenga que ver con acusaciones ni documentos legales de la época, ni de ese juicio, ni Turso la acusó de eso, ni el rey la acusó de eso, ni sus sirvientes supuestamente falsamente la acusaron de eso, ni nadie nunca en esa época la acusó de chupar sangre ni de ser vampira. La razón por la que la estaban juzgando era por matar y torturar mujeres. Supuestamente matar y torturar mujeres, pero nada de la vampirización loca que conocemos hoy en día está en documentos de la época. Ni Turso, ni el rey, ni nadie la habían acusado de eso. A Bathory le pasó exactamente lo mismo que a Cleopatra con Plutarco, que escribió sobre ella 100 años después y agregó un montón de cosas a su historia que nos llegaron a estos días y nosotros creemos como realidad. Sin embargo, no hay nada que realmente pueda comprobar que eso fue de esa manera, ya que fue escrito muy a posterior. Lo mismo le pasó a Bathory. Terminamos creyendo que Cleopatra es la Cleopatra de Plutarco o que Bathory es la Bathory de Turso. Pero veamos que la historia aquí fue escrita por los vencedores y los vencedores eran unos imbéciles. Bueno, no me meteré con Plutarco, él no era tan imbécil o yo no lo sé, pero Turso definitivamente era tremendo imbécil. Pero volviendo, sé que existe un mito bastante tonto en el que dice que cuando Bathory una vez golpeando a una de sus mujeres sintió que unas gotas cayeron en su cara y su cara rejuveneció en ese momento. Primero es una cosa muy estúpida, muy estúpida. Hablaría más de una mujer con problemas mentales que de una mujer malvada. Y en segundo lugar, eso fue una novelización a posterior que hizo mucho más jugosa la historia de Bathory, pero bastante menos realista. Pero volviendo, literalmente hay una altísima probabilidad de que toda la historia de Bathory sea difamación. Y no quiero blanquear que probablemente ella haya sido una completa desgraciada con sus pobres sirvientes y súbditos, porque también se encontraron tiernas y hermosas cartas de amor, donde ella y su esposo hablaban de las formas eficientes de corregir a sus sirvientes. Pero qué decirte, la nobleza era toda hija de fruta y era normal maltratar esclavos. Es más, era esperado. Pero no creo que haya sido particularmente más hija de fruta que cualquier otro hijo de fruta con sirvientes en aquel momento. Con todas estas historias y ejemplos, no quiero decir que ninguna mujer debería elegir ser femme fatale si le da la gana. Faltaría menos, sé la femme fatale que tú quieras ser, sé una Barbie girl, sé lo que tú quieras. Pero para mí, el arquetipo de la femme fatale es demasiado popular y generalizado, y en algunos casos incluso se toman como norma. Pero la verdad es que ni siquiera es un estereotipo recurrente. La humanidad es diversa, por lo que las mujeres somos diversas y habrá de todo.
Pero el concepto de femme fatale me parece que por un lado deshumanizó a las mujeres, por el otro lado extremadamente opuesto, terminó reivindicándolas de alguna manera, lo cual puede ser fantástico, pero personalmente no me siento tan cómoda simplemente blanqueando las raíces y olvidándonos de femme fatales como la Mata Hari, que sí hizo rodar cabezas masculinas con sus encantos. Pero al darle ese título de hechicera seductora, la deshumanizamos totalmente, ignorando por completo como parte relevante de su historia la cantidad de abusos que atravesó antes de decidir que su trabajo sería seducir hombres para joderlos. Que dicho sea de paso, ¿quién la contrató? ¿Otras mujeres? Sí, claro. Pero la que quedó marcada como peligrosa para los hombres por seductora fue ella, no los otros hombres que la contrataron para matar hombres. Y no digo que fuera ella una santa paloma, como no digo que Cleopatra, las sirenas, Medea, Medusa, Báthory ni ninguna otra hayan sido santas ni buenas personas. Pero ¿por qué insistir en ignorar los hechos y circunstancias que rodearon sus situaciones? Todo únicamente para mantener la narrativa más conveniente para quien tuvo el poder. ¿Y qué decirte? El poder usualmente lo han tenido los hombres. Por eso el concepto de femme fatale, moldeado por hombres, donde se sataniza o se romantizan mujeres fatales, no me gusta. Pero que cada quien piense lo que le dé la gana. Yo solo estoy aquí para decir huevonadas. Y sin más que agregar, quiero pedirte que seas libre, que seas consciente, verdaderamente consciente, y que seas feliz. Muchas gracias por escuchar mi monologuito fatálico y sensual. Si te gustó, por favor, no olvides dejarme un like, un comentario y una suscribidita que, como verás, este es un canal chiquito y estoy haciendo todo lo posible por hacerlo crecer y tu ayuda me serviría muchísimo. Muchas gracias por escuchar, por llegar hasta acá. Esta vez te quiero dejar un tomate de Julianne Moore, un pellizquito de Tilda Swinton y un besito de mi parte. ¡Chaito! Nos vemos a la próxima.